Bienvenidos, buenos días y bienvenidos al webinar de hoy a cargo de nuestro asociado Publicis Group. La temática de la jornada gira en torno al data marketing, que en definitiva nos ayudarán a optimizar todas las palancas del marketing a través del uso de los datos. Y para ello contamos con la participación de Julieta Lechuga, que es Data Strategy Director en Publicis, y con Esther Pérez, que es Advanced Analytics Director en Publicis también. Gracias a las dos chicas, un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final vais a contestar a todas sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que va a ser para vosotros mucho más fácil poderlo gestionar, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es vuestra ponencia de hoy, os doy paso y gracias nuevamente. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Belén. Yo creo que ya nos has presentado perfectamente a nosotros. Simplemente dejadnos solamente una slide para explicaros que ERIS es la unidad de Data Marketing del Grupo Publicis, que como ha explicado muy bien Belén, por Data Marketing entendemos tomar decisiones en el mundo del marketing basadas en datos. Y bueno, pues lógicamente una de las piezas claves del data marketing y quizá el punto de partida de esta toma de decisiones son los datos. Lógicamente, pues definir una correcta estrategia de datos, que es de lo que venimos a hablaros hoy, el día de hoy. Eso es. Entonces, exactamente cuando nosotros hablamos de hacer una estrategia de datos, ¿qué buscan las marcas cuando piensan en hacer una estrategia de datos? Pues lo que buscan es incrementar su valor de marca, incrementar sus ventas, en definitiva, pues quieren vender más, mejorar su posicionamiento. ¿Y cómo lo hacen? Pues conociendo mucho mejor a los consumidores, a sus clientes, para construir relaciones sólidas y duraderas con ellos. Y bueno, pues hacer esto no es una tarea fácil y la herramienta perfecta para conseguirlo son los datos. Porque los datos son mucho más que simples números y estadísticas, son de alguna manera el lenguaje que nos va a permitir entender esas necesidades, esas preferencias y ese comportamiento que tienen las personas y que nos va a permitir como marcas unirnos a ellos y construir esa estrategia que nos ayude a crecer. ¿Y cómo definimos esa estrategia de datos? Básicamente lo hacemos a través de 4 etapas para crear esta estrategia de datos y que sea robusta. Las etapas son un ciclo que van a empezar en el conocimiento de la persona, a través de analizar todas las fuentes de datos disponibles. Sin embargo, estas fuentes son suficientes para dar escala y poder después hacer activaciones relevantes con los consumidores. En la etapa de crecer vamos a descubrir cómo podemos potenciar y escalar cualquier fuente de datos. Pero para que en el pilar de conectar podamos encontrar las palancas adecuadas para comunicarnos con nuestros consumidores. Y finalmente vamos a pasar al pilar de cuantificar, que es donde nos vamos a asegurar de medir toda la estrategia de datos y de esta forma que podamos asegurar que esta estrategia es un éxito. Tomar aprendizajes, optimizaciones, y como pueden ver, estas 4 etapas en realidad son un ciclo, porque tomamos estos aprendizajes para fortalecer el crecer en un círculo virtuoso. Pues como nos ha dicho Julieta, la primera etapa es la etapa de conocer, que consiste pues, en extraer todo ese conocimiento de los consumidores que una marca puede obtener de todas las fuentes de datos que tiene a su disposición, y no solo eso, sino también explotar otras palancas que nos ayuden como marca a generar más conocimiento de los consumidores y bueno, pues poder descubrir nuevas audiencias que nos interesen. Lo primero que vamos a hacer es entender todos los tipos de datos que una marca tiene disponibles. Los más directos, su first party data. Para los que no estáis tan familiarizados con esta información, los datos de first party son aquellos que crea el propio dominio en el que estamos navegando, por el que navega un usuario. Por supuesto, no podemos olvidar que esta información pues, está sujeta a todas las políticas de privacidad y que el usuario tiene control sobre ello. ¿Y qué características tiene este first party?
pues que es mucho más determinista, por eso es tan valioso, porque es un dato muy preciso, pero lógicamente lo que ocurre es que perdemos un poquito de escala al trabajar con ese first party, tenemos menos volumen. ¿Qué pasa si nos vamos al lado opuesto? Pues ahí tenemos el third party, el second party. Aquí hablamos de cookies, de información que creamos, que crea un dominio diferente al sitio web por el que estamos, por el que pertenece a una marca. ¿Y qué ventaja tiene este second party, este third party? Pues el más importante es que nos da mucho más volumen. Es verdad que es información menos precisa, porque aquí trabajamos con aproximaciones contextuales, con cortes, pero nos permite ampliar nuestras audiencias. Y ahora que sabemos los tipos de datos que tiene disponible una marca, vamos a ver exactamente qué puede sacar una marca con cada uno de estos datos. Si nos fijamos en el first party, pues información que viene de Google, de su CRM, de su DMP, de su CDP. ¿Qué conseguimos aquí o a qué audiencia podemos acercarnos? A aquellos usuarios que visitan el sitio web de una marca o que están registrados en su CRM o que han clicado en una determinada comunicación de marca. Y con esta información, que como veis es mucho más precisa, mucho más determinística, pero con mucho menos volumen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué insights podemos obtener? Pues podemos saber, por ejemplo, cómo esos consumidores que se acercan a nuestra marca conectan con nosotros, por qué dispositivo llegan, por qué touchpoint, qué contenidos consumen dentro de nuestra web, porque al final las marcas lo que hacen es, lo que quieren es aportar valor a los consumidores, ¿no? Pues en muchas ocasiones ofreciéndole el contenido que ellos quieren ver en ese momento. Entonces es importante confirmar si de verdad ese contenido es relevante para los consumidores. Os pongo un ejemplo. Durante la pandemia, pues creció mucho el interés por recetas más elaboradas, porque teníamos más tiempo para cocinar, para estar en casa, pero ahora pues volvemos a las recetas fáciles, casi de fast food. Es importante que como marca conozcamos toda esa información para que adecuemos nuestro contenido y sepamos qué es lo que esa audiencia y ese consumidor con el que nos queremos relacionar espera de nosotros. Podemos conocer su perfil, sus compras, si está dado de alta en nuestro CRM, si compra promociones, su frecuencia de compra. Toda esta información es muy valiosa y es muy precisa para las marcas, pero también con menos volumen, más limitada. ¿Cómo podemos ganar ese volumen? Pues bueno, trabajando con el second party, con el third party, que es información que nos dan otros, un Geotab, un Amazon, los propios Wallet Garden, un Facebook, un Instagram. Es verdad que el detalle es mucho más limitado, es menos determinístico, pero aquí también podemos obtener información, como es el perfil sociodemográfico en base a su navegación, en base a sus intereses, etcétera, ¿no? Entonces también es información muy valiosa. Y no podemos olvidar una información adicional, porque estamos hablando mucho de este entorno digital que nos da hoy en día mucha riqueza y muchos datos, pero no podemos olvidar una información muy valiosa que también está a disposición de las marcas, que es información más agregada de tracking de marca, de una IMC, de paneles de venta o de paneles de hogares, que también nos enriquece como marca y que son datos que podemos usar para conocer mucho mejor a nuestros consumidores y para crear ese vínculo pues más fuerte. Al final, con todo esto, pues como decíamos al principio, lo que buscamos es conocer mejor a nuestro consumidor, quiénes son, qué productos compran, qué les interesa y también otros intereses que ese consumidor tiene fuera de nuestros entornos y que nos da información muy valiosa, ¿no? Y ahora llegamos a, una vez que sabemos todo eso, cómo le damos a escala en esta fase de crecer. Para ello, crecer es el segundo pilar dentro de una estrategia de datos. Se logra a través de potenciar principalmente el first party data de todos los anunciantes y de todos los clientes, así como de las fuentes disponibles para brindar la escala suficiente de la que Esther ha hecho hincapié y realizar comunicaciones relevantes con los consumidores. El primer paso para lograrlo es evaluar o auditar el grado de madurez del uso de datos que se tiene actualmente. El grado de madurez se evalúa desde una baja madurez hasta una madurez avanzada, en donde una marca puede encontrarse en uno de los 4 niveles, desde el nivel 1 siendo el más básico hasta el nivel 4 siendo el más avanzado. Para realizar esta evaluación hay que tomar en cuenta una serie de elementos cuantificables todos ellos. Por ejemplo,
cuántas y cuáles son las fuentes de integración que se tienen actualmente, cuáles son esas fuentes que se han estado explotando, como Esther hacía referencia a algunas de ellas, qué tipo de analítica se está utilizando, cuáles son el uso de datos que se está usando, tanto de First Party Data como de otros datos, explorar cuáles son los casos de uso en donde se están activando estos datos, cuáles son los canales de activación que se están utilizando para poner en marcha estos datos, qué experiencias se están generando en nuestros consumidores, hay o no comunicaciones personalizadas, en cuáles experiencias o canales de activación hay comunicaciones personalizadas, cuáles son las disciplinas o plataformas con las cuales están utilizando estos datos y finalmente, ¿estos datos están siendo medidos, sí o no? A partir de ahí, lo que nosotros recomendamos es que una vez que uno hace digamos, la evaluación o la auditoría de esta madurez, hay que estar constantemente midiendo los avances una vez que uno ya pone en marcha una estrategia de datos. La recomendación es que estas mediciones se hagan cada 6 meses para que uno tenga la oportunidad de poner en marcha estrategias y después poder estar midiendo cuáles son esos avances en las estrategias. Nuevamente se hace la evaluación de cuantificación y debe debe verse avances en cuanto a estos pilares se refieren. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poco más en estos niveles, porque hay que determinar básicamente en esta auditoría un score que nos permita determinar cuál es el nivel de madurez que tiene actualmente la marca y a partir de ahí generar una hoja de ruta muy concreta que te permita tener estas acciones en marcha. Por ejemplo, cuando hablamos del nivel 1, de lo que estamos hablando es cuántas fuentes de datos se tienen disponibles, están integradas estas fuentes de datos en sistemas heterogéneos, porque normalmente en este nivel lo que vemos es que las fuentes de datos existen, están disponibles, pero están en silos. Ese sería el primer pilar. Adicional a ello, hay que ver si se están utilizando, por ejemplo, mediciones como analítica digital, ¿está en base a canales o está en base a omnicanalidad? Si está en base a canales, estamos en el nivel 1. Cuando hablamos del nivel 2, ahí ya estamos hablando de que ya hay First Party Data que se está recolectando y que hay un uso inicial del First Party Data, por lo cual lo primero será cuantificar esa volumetría y entender cuáles son los canales sobre los cuales se está haciendo esa recolección de First Party Data. En este mismo nivel 2 hablamos de, hay activaciones que se están utilizando en audiencias, por ejemplo, en entornos de MPs, hay activaciones de Second y Third Party Data, y aquí ya estamos hablando de modelos econométricos que toman en cuenta la omnicanalidad. Si pasamos a un nivel 3, estamos hablando de las estrategias para incrementar el First Party Data, es decir, un paso más allá. Aquí ya hablamos de medir la experiencia del cliente, pero metemos dos palabras que son muy relevantes y una es en el Customer Journey, es decir, en todas las etapas de nuestro consumidor, y la siguiente es la omnicanalidad, para medir el engagement que tienen nuestros consumidores. En este mismo nivel 3 también vamos a hablar de enriquecimiento de audiencias. Ya no solo es este First Party Data, sino cómo adicional a ello meto nuevas fuentes de datos para empezar a dar esa escala. Y respecto a la medición, en este pilar nos estamos refiriendo sobre todo cuantificar las activaciones de First Party Data, pero también ya incluidos canales como por ejemplo los distintos Wallet Gardens en los cuales también se cuenta información. Y finalmente, si hablamos de un nivel 4, a lo que nos referimos es a la creación de un Client ID. Es decir, a tener una visión única cuando hay diferentes, por ejemplo, marcas dentro de un propio anunciante, única esa visión desglosada para que podamos hacer explotación en las diferentes marcas a través de mensajes personalizados en las campañas, incorporación y o exclusión de clientes en diferentes segmentos y además aquí, al ya ser un marketing más predictivo, estamos hablando de hacer estas estrategias en tiempo real. Muy bien. De todos los elementos que hemos hablado en esta evaluación, hay uno en el que hay que poner especial atención. Y este lo hemos mencionado desde el principio de nuestra estrategia de data, pero estamos hablando del First Party Data. ¿Por qué hay que poner especial atención en el First Party Data? Básicamente porque el First Party Data, la propia calidad que tiene una propuesta de valor sumamente diferencial a otras fuentes de información. Y nosotros hemos determinado 6 valores específicos que contiene el First Party Data. Por ejemplo, el First Party Data es lo más transparente y preciso que puede existir. ¿Por qué? Porque la recogida de datos es directamente de los consumidores. Es transparente de primera mano en cuanto a la fuente de recogida se refiere.
Por otro lado, estamos hablando de calidad. Y aquí calidad porque hay un opt-in del cliente. Son datos obtenidos de las relaciones directas con el consumidor. Por lo tanto, son relevantes y adicional contamos con su opt-in. El punto número 3 es la recencia, el refresh o los updates que se pueden tener y a su vez lo que nos permite a nosotros tener el control de la calidad de esos propios datos. Porque existe la posibilidad de controlar la actualización de los datos, decidir cuándo y cómo se hacen recolección de más datos, profundizar por ende en el conocimiento para alcanzar objetivos específicos. Como punto número 4, el First Party Data es un dato valioso. Te da un acceso a clientes de alto valor que te permiten entonces hacer estrategias para impulsar eficiencia. Por ejemplo, algunos casos de uso podría ser crear estrategias cross-sell, upsell, estrategias para incrementar el lifetime value de los propios clientes. Como punto número 5 encontramos la precisión y la flexibilidad. Y aquí hablamos de tener acceso muy preciso a nivel individual de todos los insights y conocimiento del consumidor. Y finalmente hay una parte de coste efectivo. ¿Por qué? Porque por supuesto va a haber costos asociados a la recolección de esos datos, a la gestión de los mismos, pero no hay un coste asociado a la adquisición que sea adicional, ya que son propiedad del propio anunciante y tienen el consent apropiado para que se pueda hacer una explotación. Habiendo dicho esto, sabemos que hay retos que hay que resolver. Y parte de estos retos que hay que resolver, por ejemplo, empezando por el primero, sería una estrategia que sea consistente solamente hablando del First Party Data. Y acá estamos hablando de que tenemos que pensar cuáles son las estrategias de recolección, de mantenimiento y, por supuesto, de recurrencia de ese First Party Data. Por ejemplo, el contenido puede ser una palanca fundamental para conseguirlo, porque no basta solamente con captar. Se necesitan acciones que fomenten la recurrencia de este usuario para mantener los IDs recientes, activables, y es decir, con un nivel de update. Por ejemplo, el direct to consumer a través de los e-commerce puede ser otra palanca para conseguirlo, ya que nos va a permitir no solamente estar generando registros, sino también garantizar esa recurrencia a la cual estamos haciendo referencia, a través de la repetición de compras, que se puedan incentivar con promociones, novedades, nuevos productos, experiencias y nuevamente la palabra que ya había dicho, contenidos relevantes. Segundo reto que hay que resolver, que ya hemos mencionado y hemos dado algunas pistas, es la escalabilidad. El First Party Data efectivamente tiene la escala que tiene, pero tenemos que pensar en darle escala. Y desde el Paid Media se pueden crear estrategias o programas que incentiven registros a través de diferentes campañas de marketing. Pero también acá estamos hablando de hacer acciones de captación con contenidos premiums en entornos propios, incorporar acciones hacia otros puntos de venta y también nuevas formas de negociación con partners de valor que incluyan el dato como un activo. No solamente esto, sino que adicional hay en el mercado soluciones cookieless que nos permiten darle escala a estas estrategias de alto valor. Y cuando hablamos de soluciones cookieless, por ejemplo, nosotros dentro del grupo Publicis hemos desarrollado una estrategia cookieless que nos ayuda justamente a complementar la información que el propio cliente tiene en su First Party Data. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos creado un gráfico de identidad que nos permite hacer match de diferentes señales que nosotros como consumidores vamos dejando aquí fuera de los entornos First Party Data de nuestros anunciantes. De tal forma que el día de hoy podemos combinar de forma determinística capas como la comportamental, las intenciones de compra que tienen nuestros anunciantes, por supuesto empezando por una capa sociodemográfica que nos permita entender quiénes son estas personas y finalmente terminando con una capa de valor transaccional para saber qué es lo que están comprando realmente estas personas. Con lo cual, este tipo de soluciones cookieless, concretamente el Eris ID, ayuda a potenciar y a escalar el First Party Data que tienen nuestros clientes. Esto nos lleva a un tercer reto, y ese tercer reto tiene que ser, dentro del propio cliente, ahora, crear una visión única e integrada del consumidor. Y esto nos lleva a las terminologías de las resoluciones de identidad que hoy están muy de moda. ¿Y por qué están de moda? Porque básicamente nos van a permitir tener esta visión integrada de nuestro propio consumidor de una forma organizada y de tal forma que podamos analizar la identidad de una persona o la entidad para particulares registros, atributos, datos disponibles. Y esto es gracias a que los consumidores nuevamente vamos dejando estas señales digitales.
Y finalmente, el último pilar sería la tecnología. Para ello hay ciertas plataformas o capas tecnológicas que nos van a permitir hacer esto posible. Como por ejemplo, hemos decidido el día de hoy traer 3 para que pues justamente se queden con este tipo de información. Por ejemplo, los Customer Data Platform nos permiten, o un CDP, nos permiten hacer estas estrategias de First Party Data creando ya esta visión de Identity First. Hay que contar y no hay que olvidar de tener unas plataformas como los CMPs o los Consent Management Platform, que me permiten entonces justamente tener toda la gestión de los consents adecuados para las recolecciones que vamos haciendo. Y por qué no, también unas tecnologías como los Data Clean Rooms, que me permiten conectar nuestro First Party Data con algunos otros acuerdos o partners de valor que finalmente nos darán mayor conocimiento y mayor escala. Finalmente, con esto, lo que hacemos es llegar al siguiente pilar, que desemboca de una manera muy natural, y es el conectar. Cuando hablamos de conectar, estamos hablando justamente de fomentar conexiones, en donde fomentemos el valor de la marca, incrementemos el negocio a través de diferentes tipos de datos que básicamente podamos activar en comunicaciones. Y esto lo hacemos a través de este marketing de precisión, en el cual hay que recordar, aparte de tener, es un juego en el cual estamos, en el que tenemos que tener más precisión con un poco menor escala y combinándolas con estas fuentes que acabamos de ver, con tener mayor escala para nuestras activaciones. Esto nos lleva a recordar que el día de hoy estamos en un mundo de transición. ¿Por qué hablamos de un mundo de transición? Porque el día de hoy seguimos utilizando cookies. Sin embargo, ya sabemos que a partir de principios del año que viene, vamos a entrar en un mundo cookieless. Y nos lleva entonces a entender cuál es el modo o construcción de datos y cuáles son los datos que vamos a poder utilizar. Y para ello, empecemos hablando que Esther nos comentaba que los datos First Party Data efectivamente serán fuentes más determinísticas. Acá lo que estamos hablando antes del cookieless van a ser sobre todo una mayor fuerza en los datos First Party Cookies que construyen esos datos y la información con la que se cuenta. Sin embargo, nuestros anunciantes el día de hoy se han ido preparando, por ejemplo, con este tipo de soluciones para tener identificadores más PII, que sean más persistentes en el tiempo. Pasa algo parecido cuando hablamos de los datos de otros, en donde estamos hablando de Second Party Data y Third Party Data en un entorno un poquito más probabilístico que el propio First Party Data, en donde las fuentes que existían pre-cookieless, sobre todo hablaban de fuentes Third Party Cookies, pero ya en este mundo cookieless le tenemos que dar más relevancia a nuevas señales digitales, a contextuales, a cohortes y también a soluciones cookieless como las que acabamos de ver, en donde los identificadores más relevantes, por ejemplo, son identificadores más persistentes en el tiempo, como propiamente los mails o los teléfonos. Esto nos lleva básicamente directamente hacia la activación. ¿Cómo hago que estos datos los podamos activar en estas diferentes señales digitales? Y esto lo que nos lleva es a una serie o a de canales en los cuales podemos seguir haciendo activaciones. Por ejemplo, podemos empezar hablando de los deals, de IDs, o de los diferentes PMPs, que básicamente son Private Marketplaces. Esto, ¿cómo se hace? A través de buscar audiencias en los inventarios de los propios soportes que van a seguir estando disponibles y en donde veamos audiencias afines a nuestro segmento, que ahora se van a basar en ID y no en Third Party Cookies. A partir de ahí también, ¿qué podemos hacer? Creación de lookalikes de las audiencias, ya sea de los propios soportes o incluso del First Party Data, del CRM seleccionado. Tras la desaparición de las cookies, es verdad que los lookalikes estarán limitados a soluciones como el Universal ID o identificadores o modelos probabilísticos y ya no a Third Party Cookies. Si hablamos, por ejemplo, de la parte contextual, lo que vamos a ver van a ser búsquedas de audiencias a través de marketing basados en contenidos. Si hablamos, por ejemplo, de identificadores de PII o señales digitales y cortes, aquí hacemos referencia hacia las búsquedas de audiencias utilizando las opciones de segmentación que ofrecen los diferentes ecosistemas en base a PII. Y ahí tenemos, empezando, por ejemplo, con los Wallet Gardens, como puede ser un Meta, un Amazon, etcétera, o señales digitales. Y finalmente, cuando hablamos de identificadores PII dentro del First Party Data, ahí hacemos referencia directamente hacia lo que se tiene hoy dentro de los CRMs o hacia los anunciantes que ya han cambiado de plataforma o están en esa transición en las estrategias de CDPs, aplicando segmentaciones para segmentar a los usuarios que ya están registrados y que sus intereses se ajustan más a la audiencia con la que queremos conectar.
Básicamente, con lo que acabamos de ver ahora, vemos estos diferentes canales o opciones que tenemos para conectar con esas audiencias. Y con esto lo que nos lleva es al último pilar. Pues sí, llegamos a la última etapa, la etapa de cuantificar. Y si recordáis, hemos empezado esta presentación diciéndoos que las estrategias de data persiguen un objetivo y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que ese objetivo se cumple. Queremos asegurarnos de que la estrategia de data es un éxito en los 3 pilares de los que os hemos hablado, en el pilar de conocer a nuestros consumidores, crear audiencias y conectar con ellas y, por supuesto, con el fin que persigue cualquier estrategia de data, que es el de vender más para una marca, el tener un mejor posicionamiento. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra estrategia de data es un éxito? Pues solo hay una manera, que es definiendo un marco de medición. Y lo que quiero empezar a contaros es cuáles son las claves de nuestro marco de medición. Pues un marco de medición tiene una serie de pilares, definir los KPIs en los que nos vamos a concentrar y hacer un seguimiento de ellos, hacer una implementación técnica que sea correcta. Queremos recopilar y ordenar todos esos datos para tenerlos accesibles y queremos desarrollar aplicaciones y metodologías un poquito más sofisticadas que nos ayuden a asegurarnos de ese éxito que perseguimos con nuestra estrategia de data. Si empezamos por el primer punto, que es la fase de la definición de los KPIs, esta fase es la fase, yo diría, más importante de este marco de medición, porque necesitamos que toda la compañía esté alineada en cuanto a los objetivos que persigue, los objetivos a los que quiere llegar y cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, si queremos trabajar en una fase de conocimiento, pues cuáles son los KPIs que nosotros como compañía vamos a determinar que nos van a marcar que estamos consiguiendo ese objetivo de conocimiento, que puede ser el nivel de awareness, que puede ser las impresiones o el reach al que llegamos con nuestras campañas, que puede ser las menciones que generamos. Al final necesitamos que tener claro tanto el objetivo como los KPIs que todos vamos a tener en cuenta para asegurar ese éxito. En la etapa de consideración, por ejemplo, pues aquí podemos hablar de búsquedas, de fans, de menciones, aquí ya, por ejemplo, positivas. Si bajamos un poquito más en el funnel y llegamos a una etapa de consumo, pues aquí, lógicamente, no nos podemos olvidar de unas ventas, las ventas que podemos obtener de diferentes paneles o incluso de nuestro propio entorno digital. O, por ejemplo, otros KPIs como que sea mi marca favorita, el net sentiment, si bajamos a etapas ya incluso de recomendación. Esta fase es clave para estar seguros de que somos capaces de hacer un seguimiento de nuestra estrategia de data. Una vez que hemos definido estos KPIs, la siguiente fase es asegurarnos de que estos KPIs se pueden recoger, se pueden medir y que estamos en disposición de tener la tecnología y el dato necesario para poder arrancar este marco de medición. Es muy importante hacer una revisión muy profunda de esta implementación técnica, revisar el data layer, la configuración del GTM, Google Analytics, el etiquetado, etcétera, porque el éxito de cualquier marco de medición va a estar en que la información que recopilamos sea correcta, ¿no? y esté bien recogida. Y esto sin olvidarnos, que lo hemos dicho al principio, que nos centramos mucho en los datos digitales, porque es verdad que tenemos mucha riqueza de esos datos digitales y está en nuestra mano asegurarnos de que los datos digitales, sobre todo de todos nuestros entornos digitales, los recogemos correctamente y que recopilamos toda la información, pero no nos podemos olvidar de que tenemos otras fuentes de datos y que tenemos que trabajar en tenerlas, ¿no? Un buen tracking de marca, pues un panel de ventas, un panel de hogares, que nos van a ayudar a enriquecer, ¿no? toda esta información y todo este conocimiento que tenemos de los consumidores. Tenemos los KPIs, tenemos los datos identificados, sabemos los KPIs y estamos seguros de que estamos en disposición de recogerlos. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, si consigo pasar, es alojar toda esta información en una base de datos que esté accesible, datos ordenados, incluso creando dashboards que todo el mundo pueda entrar, pueda ver y que esa información no suponga un obstáculo llegar a ella y analizarla con detalle. Ordenar esta información y crear estos dashboards es muy importante porque ya con estos dashboards, que son casi más descriptivos,
nos ayudan a identificar cosas, nos ayudan a ver si en un momento dado un objetivo de los que queremos no lo estamos consiguiendo, si algo no está bien implementado. Al final es una vía de detección de problemas, de errores y de un primer paso de consecución de los objetivos muy, muy valioso, porque de una forma muy rápida tú puedes ver si estás consiguiendo el objetivo de crecimiento en awareness, en consideración, en venta, etcétera, y sobre todo una vía de detección de errores o de problemas también muy, muy eficaz. Este es el primer paso para detectar que tenemos nuestro marco de medición bien implementado y que nuestra estrategia de data trabaja en la línea correcta, pero también podemos aplicar metodologías pues, más sofisticadas. Por ejemplo, si queremos asegurarnos de que en el corto plazo nuestra estrategia de data funciona, una vez que nos hemos asegurado de que lo tenemos todo bien, correctamente medido y recopilado, podemos trabajar, por ejemplo, con metodologías de scoring que nos permiten unir diferentes KPIs para estar seguros de que en cada una de las diferentes etapas del funnel avanzamos en la línea correcta. Lo ideal con estos scorings es mantenerlos en el tiempo, ponerlos en marcha sabiendo cuáles son los KPIs en los que vamos a trabajar en cada etapa y darles continuidad en el tiempo, porque la clave está en saber de una manera constante cómo evoluciona ese scoring, tanto a nivel total marca como en cada una de las etapas. De alguna manera, este scoring nos da una nota media en cada una de estas etapas y para cada una de las marcas en global, y la evolución es lo que nos va a marcar si vamos en la línea correcta en nuestra estrategia como la hemos definido. Ahora bien, esto es el corto plazo. ¿Qué pasa si miramos hacia un más medio-largo plazo? Aquí lo que buscamos con una estrategia de data, y lo decíamos al principio, es mejorar el posicionamiento de la marca, vender más, y al final esto se trabaja en el medio-largo plazo con herramientas como por ejemplo los modelos de marketing mix, que nos van a ayudar a optimizar todas nuestras palancas, a no solo mirar ese corto y ese nivel quizá más táctico, sino también ese medio y KPIs un poquito más profundos, como puede ser un baseline que nos refleja ese brand equity, ese incremental que estamos consiguiendo con cada una de las palancas. Y la combinación tanto del corto como del medio es lo que nos va a asegurar que estamos obteniendo los objetivos que buscamos con esta estrategia de data. Y bueno, yo creo que sin más podemos deciros... Pues hemos visto todo este recorrido a través de las 4 etapas y básicamente a manera de resumen lo que nosotros vemos es que la medida del éxito de una estrategia de data va a ser la capacidad que se tenga de traducir todos estos datos en decisiones que optimicen los resultados de negocio. Eso es. Y pues sin más, queremos pasar a la etapa de preguntas. Vamos a abrir las preguntas disponibles. A ver, muy bien. Y aquí ha caído una primera pregunta, en donde nos preguntan que si las estrategias de datos tienen que pasar por las 4 etapas y que si hay alguna etapa que pueda ser más relevante. Bueno, a ver, creo que aquí es importante que se tomen en cuenta finalmente las 4 etapas, aunque también puede ser que algunos de nuestros clientes tengan alguna de estas etapas un poco más sofisticada que otra. Puede ser que algunos de nuestros anunciantes tengan una estrategia de recolección de first party data muy bien implementada, sin embargo, por ejemplo, no estén dando continuidad a la recurrencia o al fomentar el mantenimiento del propio first party data. Por lo cual será importante revisar cada uno de estos puntos para verificar que se está haciendo un conocimiento adecuado, luego hay un crecimiento adecuado, después se tienen los puntos de activación de forma correcta o se pueden hacer mejoras y finalmente que la cuantificación esté completamente acorde a ello, ¿vale? Muy bien, pues encontramos por aquí otra pregunta relacionada a la definición del marco de medición. ¿Cómo podemos combinar esas estrategias de corto y de medio plazo? Y bueno, pues aquí contaros que esta medición de corto plazo es clave ponerla en marcha desde el principio para estar seguros de que desde el principio nuestra estrategia de data avanza en la línea correcta. Y es verdad que las metodologías que trabajan más el medio-largo plazo requieren un poquito más de tiempo. Podemos ir poniéndolas en marcha una vez que estamos seguros de que tenemos toda nuestra implementación correcta y que nuestra estrategia de data empieza a avanzar. Ahí podemos empezar a trabajar en esa medición del medio-largo plazo. Muy bien. Aquí hay una tercera pregunta
sobre cómo definirías ERIS como plataforma. Esto es un CDP, un Data Clean Room, es una solución de identidad. Y bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, básicamente, ERIS ID efectivamente es una solución de identidad. Nosotros hemos creado un gráfico de identidad, aunque sí tiene funciones de un CDP. ¿Por qué? Porque al crear una única visión de un consumidor, lo que estamos haciendo es una desduplicación, una visión única, que efectivamente esto es parte de lo que hace un CDP. Propiamente no es una Data Clean Room, pero sí tenemos funcionalidad de Data Clean Room. Ese es uno de los servicios que podemos proporcionar porque ponemos a disposición, gracias a tecnología de Microsoft, un Data Clean Room en donde nuestros anunciantes pueden compartir su información, pueden tener también acuerdos de Second Party Data e incluso meter dentro del Data Clean Room datos de ERIS ID para después hacer casos de uso muy puntuales, ¿vale? Encontramos aquí otra pregunta que nos habla de qué más vías de optimización podemos darle a los datos que vamos recopilando. Hemos hablado de este marco de medición, que el objetivo principal es asegurarnos que la estrategia de data asegura el éxito de esa estrategia de data, pero es verdad que todo el dato que recogemos nos permite, como marca, muchas más optimizaciones. Por ejemplo, modelos de propensión, modelos de lifetime value. Pensad que esa información es muy valiosa y que depende del entorno y de la categoría en el que trabaje una marca, puede aprovecharla para optimizar al 100% todas las decisiones que toma y muy centradas justamente no solo en la definición de un mix óptimo entre todas las disciplinas, sino también en acercarse a ese consumidor en el momento correcto, en el consumidor que más cerca está de la conversión, en aquel consumidor que es más valioso, o incluso hacer estrategias de lookalike para, una vez identificados esos consumidores valiosos, buscar consumidores afines. Con lo cual, los datos son una fuente de optimización muy grande. Muy bien. Finalmente tenemos acá otra pregunta sobre el entorno cookieless. Y la pregunta es que, ¿qué recomendación le podemos dar nosotros a nuestros anunciantes en este entorno cookieless si hay anunciantes que todavía no han empezado un recorrido? Bueno, lo que nosotros decimos es que este entorno cookieless en realidad es una época de oportunidades. ¿Por qué una época de oportunidades? Porque si bien los consumidores también están pidiendo mucho más transparencia de parte de las marcas, mucho más transparencia en cuanto al uso de sus datos, nosotros dentro de Publicis Group, dentro del el grupo de ERIS, de Unidad de Data Marketing, y también algunas otras soluciones que se han puesto en el mercado disponibles, creemos que el día de hoy tenemos que conectarnos de una manera diferente con estos consumidores. Entonces, hay un ecosistema el cual se está adaptando y creemos que es un muy buen momento para que nuestros anunciantes empiecen este recorrido. Esther y yo esperamos que con esta estrategia de datos les pueda servir de inspiración hacia estos caminos que hay que recorrer, desde haciendo un propio análisis de lo que el día de hoy se tiene en cada una de las casas y a partir de ahí tocar o buscar las fuentes de información necesarias para después poder tener estas conectividades con los clientes, sobre todo en estas soluciones ya en un entorno cookieless. Pues muy bien. Sí, yo creo que de momento no parece que haya más preguntas. En cualquier caso, aquí os dejamos nuestro contacto. Cualquier otra pregunta que surja, nos podéis contactar directamente. De forma directa. Y agradecerles a todos el tiempo. Es un placer siempre estar con ustedes. También agradecemos a la IAB Spain por este espacio de fomento para tener este tipo de conocimientos y poner este tipo de conceptos en el mercado y en la industria. Muchísimas gracias. Gracias.